Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad que me da muchísimo gusto recibir vía remota, por vía Zoom, a Juan Pablo Gómez Fierro. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola Adrián, buena tarde, muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Gracias, Juan Pablo. Y pues bueno, tenemos un mes con nueva presidenta de la República, la primer presidenta mujer en nuestro país. Y sin embargo, pues bueno, las decisiones que se han tomado tanto por el gobierno federal como por la Cámara de Diputados y también pues Cámara de Senadores, pues al parecer algunas han gustado, algunas otras no. Sin embargo, pues bueno, ¿cuál es lo que tenemos a un mes de presidencia de la República? Bueno, los acontecimientos recientes, quizás los más relevantes, han sido pues ya propiamente la ejecución de la reforma judicial que fue aprobada el pasado 10 de septiembre en la Cámara de Senadores y que se publicó el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Luego tenemos decisión de la Corte en relación con esta acción de inconstitucionalidad, donde se pretendía analizar la reforma constitucional y bueno, se llegó a la conclusión de que había que desestimar la acción debido a que no se contaban con los 8 votos suficientes para poder declarar la invalidez de la reforma. Y bueno, en este contexto también tenemos la reforma reciente que se denominó supremacía constitucional, donde se, digamos, cerró la puerta a la posibilidad de impugnar reformas constitucionales a través de los medios de control constitucional que son el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Entonces, digamos, en el área jurídica, en el área del derecho, son, digamos, las decisiones más relevantes que han acontecido en los últimos meses y que, bueno, yo he comentado que son de alguna manera cuestiones que son regresivas para el sistema de justicia en México, particularmente por la profesionalización de los próximos jueces, por la carrera judicial que de alguna manera se deja de lado para pasar a un sistema de suerte y de popularidad en lugar del sistema de método, o de, perdón, de mérito y capacidad que teníamos. Y bueno, pues también el que se vayan cerrando los espacios para poder inconformarse con las decisiones que adopta el Poder Legislativo. Me parece que, bueno, esto, pues de alguna manera es contrario al Estado de Derecho y que pone en riesgo sobre todo la protección de los derechos fundamentales de las personas. Juan Pablo, estas decisiones, pues ya difícil se pueden revertir, pero se puede trabajar con ellas, se puede tener, digamos, un país sólido, un país tranquilo con estas decisiones que se han tomado. A mí me parece que no son las decisiones más adecuadas, pero desde luego tendremos que buscar la forma de amortiguar lo más posible los efectos adversos que puedan traer consigo estas decisiones. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho que el abandonar la carrera judicial, pues implicará que una generación de juzgadoras y juzgadores que tardaron aproximadamente 15 años en llegar a ocupar esos cargos, pues ya no van a tener, o la mayoría declinaron. Entonces, quienes lleguen pues no van a tener esta experiencia, este conocimiento que se fue adquiriendo durante 30 años en los tribunales. Y esto pues a quien perjudica no es a los jueces, es en realidad a los justiciables quienes van ante un tribunal y que quieren que un juez independiente, preparado, resuelva su controversia. Estamos hablando es elegir al médico que te va a operar en el hospital, es elegir al piloto del avión, es una persona que debe estar preparada para poder desempeñar esta tarea y me parece que pues, esta edición no abona a eso. Ahora, buscar amortiguar lo más posible, que los perfiles pues que se puedan seleccionar sean de carrera judicial, que tengan experiencia en el ramo, precisamente para no disminuir la calidad de la administración de justicia y tampoco la calidad en las sentencias y en el tiempo que tardan en dictarse estas últimas. Y bueno, Eh, pues en relación con lo de la supremacía constitucional, pues me parece complicado también cómo se está desarrollando este contexto, porque pues igual quienes están en riesgo no somos los jueces o quienes desempeñamos en su momento esta función, sino principalmente las personas que se ven afectadas al poderse establecer en la Constitución algunas decisiones que pudieran vulnerar derechos y que éstas fueran inimpugnables a través de los medios o ante los tribunales del país. claro, todavía no vemos en sí las afectaciones que va a haber a futuro. Tú eres un juzgador y lo sabemos que pues has trabajado y tienes, digamos, tu carrera. Quien llegue y, digamos, no haya pasado por este sistema de profesionalización, va a batallar, digamos, en lo que, en esta que llamamos curva de aprendizaje.
Mira, yo te puedo contar tal vez mi historia personal. Yo empecé en el Poder Judicial a los 18 años y me di mucha prisa, estudié muchísimo y pude ser juez a los 30, ¿no? Quiere decir que 12 años estuve previamente preparándome en los tribunales, para poder llegar a este cargo, ¿no? La mayoría de mis compañeros tardaron un poco más, 15 años, algunos 20, 30 años. Ahora, con la sola posibilidad sí, con que hayas salido de la escuela, tengas promedio de 8 y 9 en algunas materias y que eventualmente tengas también 5 cartas de recomendación de tus vecinos, pues ya puedes acceder a estos cargos. A mí me parece que la tarea de un juez no es una tarea sencilla, es una tarea sumamente técnica. Tienes que resolver problemas jurídicos que además están vinculados con lo más importante para las personas, es su libertad, son sus propiedades, sus posesiones, sus derechos. Entonces, es tanto como te decía, si vas a un hospital, tú quieres que te opere el mejor médico porque está decidiendo sobre tu vida. Bueno, aquí se van a decidir sobre tu libertad, sobre todos tus derechos, posesiones, sobre tu propiedad. Entonces, ¿tú a cuál elegirías, no? Entonces, yo veo difícil que los nuevos jueces, al menos seleccionados por un método que no apueste a su capacidad, sino a su mérito, sino a su suerte, porque tendrán que pasar por una tómbola y luego a su popularidad, yo veo muy difícil que podamos seleccionar a las y los mejores perfiles. Desde luego, te digo, podremos buscar la manera de amortiguarlo, pero como está la situación, pues Ahora sí, nos platicabas precisamente, estabas platicando sobre, no hemos visto completos los efectos que va a tener y seguramente a futuro vamos a ver muchas cuestiones. Yo me pregunto y te pregunto a ti, la confianza en nuestro país, al menos, y de lo que se hablaba mucho era de las cuestiones de inversión. sí. ¿Puede haber, digamos, un problema con esto, pues una vez que ya avance, digamos, pues el ponerla ya en acción esta reforma constitucional? Creo que puede haber algunas consecuencias. Esto derivará desde luego de las negociaciones que se llevan a cabo en relación con el TEMEC, pero bueno, parte de los compromisos a los que se sumó México fue a tener tribunales independientes. A mí me parece que esta reforma, lo he dicho públicamente, no es como que la critique después de que ha sido aprobada y desestimada la acción de inconstitucionalidad, sino que pues difícilmente garantiza que podamos tener jueces independientes, porque estos deberán en muchos casos responder no al imperio de la ley ni a lo que dice la Constitución, sino a quien los impulsó para poder ocupar estos puestos. Quienes tuvieron la posibilidad de movilizar el voto, pues finalmente van a pedirles cuentas a los jueces a quienes apoyaron. Entonces, me parece que esto podría poner en riesgo, es en realidad el apartado 23 del TEMEC que pide a las partes que se adhirieron a este tratado que tengan tribunales independientes para resolver las controversias que se puedan generar con motivo del Tratado de Libre Comercio. En el tema en específico del tema de la supremacía, los jueces y magistrados, ¿qué papel jugarían ahí cuando, pues, digamos, acota hasta cierto punto también, pues, lo que se pueda decidir desde los juzgados? Sí, bueno, lo que se estableció es que no se puedan impugnar ya reformas constitucionales y que los juicios de amparo, particularmente tratándoselo por los que conocen los jueces y magistrados, que estuvieran en trámite, se tendrían que declarar improcedentes con motivo de la entrada en vigor de esta reforma. Entonces, pues esto cierra la posibilidad de que jueces y magistrados puedan analizar a través de este mecanismo, el juicio de amparo, que es el principal juicio de protección de derechos humanos que tenemos, que puedan analizar una reforma constitucional. ¿Cuáles serían los principales riesgos que tendríamos? Yo tengo entendido que principalmente en cuestiones de derechos humanos. Ya, te pongo un ejemplo, el tema de la prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana ha establecido que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. ¿Por qué? Porque tú estableces, en este caso en el artículo 19, un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y el solo hecho de que te imputen un delito que esté en ese catálogo amerita que tú te vayas directamente al centro de reclusión sin necesidad de que se haya analizado tu caso en específico, si hay posibilidades de que te sustraigas a la acción de la justicia. Basta que estés en ese catálogo para que la prisión preventiva sea un hecho. Lo que ha dicho la Corte Interamericana es,
esto es inconstitucional, es inconvencional, mejor dicho, es violatorio de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tiene que analizarse caso por caso. No puedes establecer un catálogo de delitos, sino dependiendo del caso concreto, del delito que se trate, la situación del imputado, la posibilidad de que se sustraiga la acción de la justicia, entonces podrás adoptar una medida de prisión preventiva justificada, pero caso por caso. El establecerlo de manera genérica para todos esos delitos, pues bastaría que acusaran a alguien injustamente de un delito que no cometió, que está en ese catálogo, y esto haría que se fuera directamente a un Directo. centro de reclusión. ¿Y qué se ha hecho en México? Bueno, pues se pretendió hace unos meses analizar el artículo 19 por ser contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos y precisamente a los derechos de presunción de inocencia. Ahora, el artículo 19 no solamente no se reformó y se quitó esta parte, sino que se amplió el catálogo, ¿no? Entonces, ¿a quién le afecta esto? Pues no es a los jueces, sino a las personas que eventualmente pueden estar sometidas a un delito de los que están en este catálogo y sus derechos humanos pues se verían trastocados, particularmente la presunción de inocencia. Nadie puede ser pues vamos, tratado como un delincuente hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí con una sola presunción de que estás en el catálogo y de que eventualmente cometiste ese delito, pues ya ameritaría esta prisión preventiva. ¿Cuál sería en este caso entonces la relación entre supremacía constitucional y control de la constitucionalidad de nuestro país? El establecer este concepto de supremacía constitucional es que al tú poner en la Constitución cualquier disposición, reforma o previsión, no se va a poder analizar a través de un medio de control, es decir, de un juicio de amparo, de una controversia constitucional o de una acción de inconstitucionalidad. Lo que ya está en la Constitución, de acuerdo con esta reforma, sería inimpugnable, no podría combatirse, no podría reclamarse ante un juez porque se puso una prohibición en la Constitución. En las leyes secundarias, digamos que podría ahí pues evitar que se contradiga la fe de la Constitución, precisamente. No, porque ya es como es una disposición constitucional cuya jerarquía es superior, ya una ley secundaria no podría contradecir lo que dice la Constitución. Entonces, como está hoy el sistema, ya no procederían recurso o medio de defensa alguno contra lo que se pusiera en la Constitución. Entonces, qué sigue para México ante esta situación, digamos, ya ahora sí que teniendo el tema encima? Pues me parece que es una falta de certeza y una disminución en la protección de los derechos humanos y en el acceso a la justicia, porque se restringe la posibilidad de que se pueda ir ante un tribunal a reclamar alguna reforma que pueda vulnerar derechos humanos. Si bien esto no era común, hoy se ha estado reformando constantemente la Constitución, como en casos este de la prisión preventiva oficiosa, y esto, pues desde luego, vulneraría los derechos humanos de las personas, la protección, el acceso a la justicia, que deberían tener todas las personas. Juan Pablo, ¿tú crees que irán por otras cuestiones en la Constitución o digamos que con esto el tema Constitución, pues digamos, ya quedó por parte del gobierno federal, digamos, en el sentido que ellos lo querían? Bueno, pues se ha dicho que esta semana se empezará a ver el tema de los órganos constitucionales autónomos y los órganos reguladores, que al parecer se va a desaparecer, lo que se ha dicho, o cambiar la naturaleza jurídica de 7 organismos que fueron eh, creados para verificar temas como la competencia económica, las telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Coneval. Y la Y transparencia. sí, el INAI, y me falta por ahí alguno que era uno más especializado, pero Algo de educación que tengo entendido. está vinculado con la educación. No lo tengo muy claro, pero bueno, son 7 en general los que podrían desaparecer esta semana. Y esto, digamos que pues, son hasta cierto punto espacios que se habían ganado, ¿no? Desde la ciudadanía. Pues sí, en realidad son espacios que constituyen límites al poder público. Lo que se busca es darle un cauce a que ciertas decisiones no se tomen desde un punto de vista eminentemente político, sino técnico, de acuerdo con la naturaleza de cada decisión, y donde se acota desde luego el margen del ejercicio del poder. El poder judicial también es un contrapeso al poder público. Entonces, lo que estamos viendo es de alguna manera, pues, una disminución y en algunos casos una, pues sí, eliminación de los contrapesos que pues son
sanos y naturales en cualquier república y en cualquier democracia. Juan Pablo, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado tu opinión. La verdad que son situaciones que seguramente vamos a tener que tener bajo la lupa, que vamos a tener que seguir bajo análisis y seguramente, pues una vez que sean electos, pues que ya comience todo este tema, pues seguramente va a dar mucho más de qué hablar. Muchas gracias a ti por el espacio, gracias a tu auditorio y estamos a tus órdenes y bueno, pues estaremos viendo cómo se desenvuelven estos temas en los próximos días. Juan Pablo Gómez Fierro, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Por lo pronto, usted quédese en nuestras redes sociales, no olvide consultar el periódico impreso. Nos vemos y escuchamos a la próxima.